Lectura del libro Reforma Radical de George William Colson por parte de el Fondo de Cultura Económica. A partir de la página 8. El ámbito y los tipos de espiritualidad de la Reforma Radical, incluyendo aquí el misticismo popular y el ascetismo en grupo, hacen pensar sucesivamente en el rigor del monasterio medieval, la remilgada devoción de los evangélicos católicos y la pasión de las órdenes de la Iglesia contrarreformada, más que en la franca afirmación de la vida en toda su plenitud vocacional, que fue característica del luteranismo. Como hubo de hecho cierta continuidad entre el evangelismo católico y el racionalismo evangélico y el anabaptismo, citando aquí a Erasmo, el breve interludio de evangelismo católico que brotó y luego se marchitó entre 1500 y 1542 en los territorios románicos y en el norte tendrá que ocupar un sitio en las páginas del presente libro. Algunos de sus primeros exponentes que pasaron a los protestantes y otros a la Reforma Radical y otros más después de instalada la Inquisición romana en 1542, virtieron sus energías en la Contrarreforma. Constitucionalmente, la Reforma Radical estuvo, por supuesto, equidistante del protestantismo magisterial, entre comillas clásico, y del catolicismo tridentino. Los reformadores surgidos en el seno de la vieja Iglesia estaban inspirados en su acción por la idea de reformatio, exactamente igual que los reformadores magisteriales. Los anabaptistas, los espiritualistas y los racionalistas actuaron bajo un lema más radical, la restitutio o el millennium. Desde luego, aunque todos los protestantes hablaron de reformatio, hubo enormes diferencias entre ellos en cuanto al alcance de su ruptura con la Iglesia medieval, y lo mismo cabe decir de los radicales y de su idea de restitutio o restauratio. Los exponentes de la Reforma Radical, al abrazar el principio de la restauración fiel de la Iglesia apostólica, tal como existió en tiempos de los mártires, antes de recibir el apoyo que por razones de prudencia le dio Constantino, mostraron, sin embargo, entre sí discrepancias en cuanto al procedimiento que había que seguir para restaurar o convocar semejante iglesia. También mostraron diferencias en sus ideas sobre la significación constitucional que el papel de los jueces y reyes del Antiguo Testamento podía tener para los cristianos. De los tres grupos radicales fueron los anabautistas o anabaptistas, quienes más seguramente estuvieron de poder reproducir la estructura de la cristiandad apostólica a partir del Nuevo Testamento, suplementado con textos que ellos consideraban comparables en antigüedad o dotados simplemente de autoridad. Por ejemplo, la descripción de las iglesias primitivas transmitida por Eusebio de Cesarea, una epístola apócrifa de San Clemente Romano y las obras de los padres antiguos en el seno del anabautismo. Hubo muchas discrepancias en cuanto al grado en que eran apropiables el esquema y las instituciones del pueblo de la antigua alianza y sus escrituras. Los anabaptistas de Moselle, por ejemplo, animados de un ferviente espíritu escatológico, combinaron tranquilamente las lecturas de Daniel y del Apocalipsis y así, con base en el Antiguo Testamento,
justificaron la reintroducción del tesoro común de los santos guerreros y hasta de la poligamia en algunos casos. De manera parecida, los espiritualistas, aparte de estar divididos en grupos muy mal relacionados entre sí, sostuvieron opiniones muy divergentes en cuanto a la utilización de la Biblia como modelo para la Iglesia. Moser, afanado en la reforma profética de la sociedad por obras de los santos elegidos, se servía del Antiguo Testamento en sus manifiestos, mientras que Andrés von Karlstadt, literalista bíblico, encontró en el Antiguo Testamento informado por el Nuevo y particularmente por los Evangelios la base de una rápida, aunque no violenta, reforma igualitaria de la sociedad y para la creación de iglesias libres o voluntarias con derecho de nombrar cada una su pastor y el que iba a ser el primero en introducir la misa protestante. Wittenberg, Navidad de 1521. Pudo coincidir con Schwenkenfeld hasta el punto de celebrar ocasionalmente la Eucaristía en comunión con Dios, tal como pudo coincidir con los anabaptistas en su posición del paidobautismo sin fe, hasta el punto de ser considerado un proto-anabaptista. Schwenkenfeld, espiritualista o espiritualizante, contemplativo, desesperando de una restitución que fuera válida, sin alguna guía más clara que la hasta entonces había sido otorgada, prefirió en medio de violentas afirmaciones y contraafirmaciones de protestantes, católicos y anabautistas en torno a la Cena del Señor, seguir una vía media y suspendiendo la celebración de la Eucaristía, interiorizarla como comunión puramente espiritual, en espera del tiempo en que Dios mismo interviniera e instaurara la Iglesia del Espíritu. Otros espiritualistas, como los libertinos y los nicodemitas, en territorios católicos se abstenían interiormente del uso de los sacramentos católicos, aunque ocasionalmente se conformaran a ellos por razones de prudencia y al mismo tiempo eran interiormente protestantes o con mayor frecuencia radicales, como la valdesiana Julia Gonzaga o como Fausto Socino cuando se encontraba en la corte de Florencia, pero el mismo Socino, cuando se vio libre para expresar sus opiniones en Polonia, sostuvo con base en 3 pasajes de la epístola a los Efesios la extraordinaria tesis de que Jesús experimentó una ascensión anterior a la ascensión y entonces fue instruido por el Padre acerca de 3 puntos. ¿Qué cosas del Antiguo Testamento debían seguir siendo válidas? ¿Cuáles tenían que ser modificadas? Y sobre todo, ¿qué principios distintivamente evangélicos eran esenciales? ¿Qué principios? Para la salvación. Al mismo tiempo, Socino reprobó autoritariamente la práctica de la inmersión que existía entre los hermanos polacos, así como Schwenkenfeld suspendió la Eucaristía. Así él declaró que el bautismo, en cualquiera de sus formas, era innecesario, excepto posiblemente para los conversos del judaísmo y el islamismo, y del islam. Los hermanos polacos perseveraron, por lo contrario, en la práctica de la inmersión, y no pocas veces en el anabaptismo, hasta su disolución como iglesia en el exilio después del 1660.
Los racionalistas evangélicos, desde Valdés hasta Socino, a semejanza de los espiritualistas evangélicos, se mostraron muy afligidos por la acrimonia y el espíritu de división que surgían en cada intento de organizar la religión. Algunos de ellos hubieran preferido el ideal semienunciado del católico evangélico Erasmo, a saber, una tercera iglesia, ni protestante ni católica. Devota, pero no doctrinaria, en Polonia, Lituania y Transilvania, el fermento racionalista evangélico penetró de tal forma en las iglesias reformadas locales que gracias a él crearon 3 organismos eclesiásticos internamente disciplinados. Uno de ellos, destinado a sobrevivir hasta el día de hoy, la Iglesia Unitaria de Rumania y Hungría. Así pues, la doctrina de la Iglesia Apostólica, internamente disciplinada pero extensamente libre, ha sido reconocida y con toda razón como una de las marcas comunes del conjunto de la Reforma Radical. Era una consideración de problemas eclesiológicos y de gobierno. Debe haber, naturalmente, una mención explícita de la teoría y práctica del ministerio y de la ordenación de los ministros. El hecho de que con mucha frecuencia los exponentes de la Reforma Radical fueron laicos ha oscurecido el hecho no menos interesante de que el movimiento fue en parte reordenacionalista, tal como un sector más importante fue anabaptista. Entre los reformadores magisteriales se dieron varios casos de clérigos que, habiendo sido ordenados bajo el Ancien Régimen, se negaron en principio a ser reordenados al hacerse protestantes. En cambio, dentro de la Reforma Radical hubo varios casos de antiguos sacerdotes que sintieron la necesidad de ser recomisionados y que acabaron por repudiar su ordenación católica. Por ejemplo, Menno Simons. Se conocen también ejemplos de hombres obsesionados por el problema de la vocación apostólica, válida o sea, de si habían sido auténticamente enviados a proclamar, a bautizar y a organizar en los postreros días del mundo. Por ejemplo, Ove Phillips. En algunos casos, los portavoces de la Reforma Radical parecen haber vinculado la continuidad de la autoridad misionera con la sucesión bautismal, cuando no a veces con la efusión directa del Espíritu. Muchos exponentes seglares, entre comillas, de la Reforma Radical, como Valdés y Grebel, como Schönfeld y Socino, nunca fueron ordenados. A decir verdad, las credenciales de mando en las filas de la Reforma Radical no solían ser regulares en los comienzos, sino más bien de orden moral o académico o carismático. El empuje vigorosamente reordenacionalista dentro de la Reforma Radical solo se hacía explícito, casi no hace falta decirlo, en los casos en que un clérigo del viejo orden llegaba a ser dirigente en el nuevo. Sin embargo, entre los reclutas de la Reforma Radical eran muchos más comunes los monjes y los frailes sin órdenes sacerdotales que los sacerdotes ordenados y los prelados. De esa manera, el conflicto básico llegó a articularse entre la Reforma Radical y la Reforma Magisterial en cuanto al concepto de la naturaleza de la Iglesia y de las normas del gobierno. No giró en ninguno de los dos bandos en torno al problema de las órdenes sacerdotales, que por lo general no se tomaba muy en cuenta, sino más bien en torno a la oposición entre la educación teológica de tipo universitario por un lado
y la vocación apostólica o profética o inspirada por el otro. Relacionada con la prominencia de los seglares de la Reforma Radical y con la extensión funcional del sacerdocio de todos los creyentes en el sentido del testimonio personal de Cristo en misiones y martirios, no en cuanto a diversificación del concepto de vocación, como sucedía en el caso de Lutero y de Calvino, estuvo la correspondiente elevación de las mujeres a una posición de igualdad casi completa con los hombres en la tarea central de la comunidad de los renacidos. El enaltecimiento del papel de las mujeres a su vez provocó una revisión del concepto medieval del sacramento del matrimonio en el contexto pactual de la Reforma Radical. Los cristianos modernos y todas las demás personas que procuren captar el fenómeno de la Reforma Radical como un todo, tienen que tratar de verla como uno de los dos frentes contra los cuales se esforzó el protestantismo clásico en establecer su posición. El otro frente fue el catolicismo, que estaba renovando sus fuerzas y expandiendo sus vínculos globales. El enemigo que Lutero y Melanchthon y Zwinglio, y luego Enrique Bullinger, Calvino y Tomás Cranmer tenían a su derecha el Papa, a quien identificaban con el Anticristo. En cuanto al enemigo común que tenían a la izquierda, no tardaron en considerarlo como un cerbero de 3 cabezas, y olvidando su acostumbrada precisión teológica, le pusieron a este monstruo nombres insultantes y casi intercambiables: el libertinismo, anabaptismo, fanatismo. En nuestros tiempos estamos en posición de ver con claridad mucho mayor que ellos las diferencias existentes en el seno de la Reforma Radical. En verdad, los historiadores, todos los que escribieron dentro de tradiciones denominacionales supervivientes de la época de sus mártires, los que escriben dentro de tradiciones que dependen indirectamente de esa época, los que pertenecen a otras confesiones y los estrictamente neutrales, han llegado tan lejos en la tarea de diferenciar el papel de anabaptistas, espiritualistas y racionalistas evangélicos en el cuadro del siglo XVI, que lo que hace es más bien acentuar la gran necesidad de ver sinópticamente la Reforma Radical. A fin de entender mejor no sólo la morfología general del radicalismo cristiano, sino también la formulación clásica del protestantismo, puede decirse que la Reforma Radical, ese abigarrado episodio de la historia general del cristianismo, se extiende desde 1516, año en que Erasmo publicó su edición del texto griego del Nuevo Testamento, hasta 1566, o bien, en uno de otros que otro caso, hasta un racimo de acontecimientos situados hacia 1578 y 1579, a saber, la muerte del caudillo de los juteritas en sus años dorados, Pedro Walpott. No lo dije, no sé si era alemán y sea Pedro Walpott, pero de manera, tal como se lee en español, Pedro Walpott. La muerte del caudillo de los unitarios, transilvanios David, la llegada de Faustino Socino a Polonia y su identificación con la Iglesia Reformada Menor,
movimiento inmersionista unitario, en gran parte pacifista, que luego, bajo su tutela, avanzó en dirección del socinianismo, la tolerancia oficial del menonitismo por parte de Guillermo de Orange y la disputa de Emlet entre los menonitas y los reformados. Aproximadamente hacia esos años, la reforma radical había eliminado sus excesos más obvios, había suavizado sus asperezas, y lo que es más, había llegado a diferenciar y redefinir con bastante claridad sus muy variados impulsos, asentándose y consolidándose internamente en sectas y comunidades muy diversas y por lo común aisladas. Tras un periodo de lento acopio de fuerzas, los portadores de sus ideas y cierto número de instituciones y de grupos afines a ellos a tener de nuevo un papel importante en historia general, sobre todo en la reestructuración del cristianismo británico en la época de las guerras civiles y de las Commonwealth. Y una vez más, en estos tiempos en que dentro de un nuevo contexto y a la vez secular y académico, las iglesias estatales europeas se están separando del Estado, en que las grandes denominaciones eclesiásticas del Canadá y de los Estados Unidos se hallan en proceso de reorganización, en que las iglesias protestantes y católicas de las Américas, América Latina, viven una etapa de fermentación, en que la iglesia de Asia y África más jóvenes están recibiendo el desafío de las renacientes religiones étnicas y de la religión internacional del proletariado. En esos tiempos afines, finalmente, en que la misión de las iglesias en todas partes se están concibiendo de un ambiente básicamente hostil o enajenado. Los cristianos de muchas denominaciones se están viendo a sí mismos constitucionalmente o de otras maneras diversas más cercanos a quienes descienden de los sectarios de la Reforma, tan despreciados en un tiempo, que a los defensores clásicos de unos corpora cristiana, reformados religio-territoriales, intolerantes en su gran mayoría, que acabaron por sustituirse sobre un suelo confesionalmente ensangrentado a la antigua cristiandad internacional, la del Papa y los concilios. Cristiandad no mucho menos diversificada, en algunos periodos, ciertamente más tolerante. En este sentido, por último, lo que está viendo, terminamos la introducción, lo que está viendo Hudson es cosas como este libro, en que el tocayo de Aquín hace una revisión del pasado de los pentecostales, por ejemplo, sobre con quiénes son más afines cuando van revisando su historia. En principio, les parece a algunos de ellos ser afines al impulso de Martín Lutero de pegar sus 95 tesis en Europa, y ese impulso radical de él es más afín a la reforma radical. Y en este sentido, Hudson observa que los nacientes iglesias que se van dando para entrado el siglo XX va siendo más afín
al pacifismo de la Reforma Radical y a la divergencia, a esta pluralidad, a esta poligenética de la Reforma Radical, que al avance intolerante de los reformados.